Yo ya les hice ahí esta aclaración de la actividad 2, que fue en la que muchos sacaron 0. Les comento, el sábado en la madrugada me puse a revisar. Trato de revisar los sábados en la noche para brincar a este domingo, para tener todas mis horas ya hechas. Entonces, ¿a qué me refiero? A que revisaba todas las actividades de tu grupo y no veía tu nombre, entonces, pues por lógica te tenía que poner 0, ¿no? O sea, parecía que me habías enviado algo, pero pues si no veo tu nombre en ninguna actividad y si no veo una pues actividad tuya, pues entonces no puedo revisar. La solución es que me lo subas de nuevo. Muy bien, entonces la semana pasada empezamos a trabajar con la cuestión de los sinónimos, de los antónimos, de la polisemia, de todas los diferentes significados que puede tener una palabra. Vimos también lo de las palabras pues homófonas, las homónimas, vimos polisemia, homónimas, homófonas, sinónimos, antónimos, y se me está yendo uno. Bueno, el punto que fue que vimos una cuestión, por así decirlo, gramatical, conocer palabras, saber que hay unas que se parecen, unas que son contrarias en los significados. Esta clase, pues bueno, vamos a seguir con el contenido de la clase. Este es tengo entendido que es el último de los bloques, revisé el programa de la clase, es de los últimos bloques, que es la clasificación de los textos personales, ¿sí? Pero lo voy a separar porque la idea es que vayas viendo cada una de las categorías, ¿sí? Son muchos textos y es mucha la clasificación. Entonces, los textos personales reciben su nombre como personal, porque bueno, es en sí, es la persona quien lo redacta, ¿sí? La misma persona es la que le da el sentido, la que comunica algo. ¿En qué va a estar variando? En la forma en la que se presenta, en lo que se redacta y en el tipo de funciones que puede tener ese texto. Entonces, un texto personal puede clasificarse en textos históricos que narran experiencias propias de la vida, como la autobiografía, memoria, diario y cuaderno de viaje. Los familiares, que pues bueno, no, estos se refieren a que, por ejemplo, las cartas que les mandas a tus amigos, a tu familia, anécdotas, cartas y mensajes o correos electrónicos. A eso se refiere con textos familiares. Y por último, los escolares, que en sí son textos que usas para tomar apuntes, para llevar seguimiento de proyectos, ya sea una agenda, una bitácora, un cuaderno de trabajo, los apuntes. No sé si en alguna clase estén llevando un proyecto y lleven alguna bitácora de revisión, de ya se hizo esto, ya se hizo el otro, sigue esto. Bueno, eso es un texto personal escolar, ¿sí? Esta clase vamos a ver nada más los textos históricos. Ojo, históricos no se refiere a que se va a contar una historia de una persona X, sino meramente se van a narrar sucesos pues, de la vida. Entonces, como hay una narración de sucesos del pasado, entonces se considera pues histórico. De aquí yo creo que todos los conoces. Lo que va a estar variando es la forma en la que se presenta, qué tan extenso, qué tan corto y qué tan preciso son esos tipos de textos. Hasta aquí muy bien. Sí, maestro. Sí, muy bien, gracias, Aide. Bueno, entonces, el primero de los textos personales, ojo, te lo voy a poner para que quede claro, son textos personales y de aquí se clasifican en históricos, familiares o escolares. Entonces, el primero de los textos personales históricos que vamos a estar viendo es la autobiografía. ¿Cuál es
diferencia de una autobiografía a una biografía y por qué la biografía no entra aquí, bueno, te lo voy a explicar. Por el puro prefijo auto, ya cambia toda la palabra y el contexto. Los dos, como te lo acabo de decir, cuentan historia, pero la biografía no entra en los textos personales. ¿Por qué? Porque tú lo estás escribiendo de otra persona. En este caso, la autobiografía cuenta la vida de una persona. Tú la estás contando. Suele ser empleada en primera persona, se usa un yo, ¿sí? Ninguna otra persona puede escribir tu autobiografía que no seas tú. Entonces, es un texto único, es un texto personal, porque narra desde su propia perspectiva, ¿sí? Se puede emplear la tercera persona, él, ella, ellos y ellas, cuando se refiere a las personas que se introducen en algunos pasajes de la vida. Si yo te quiero contar que cuando era un niño muy inquieto, entonces te estoy remontando a un pasado, estoy hablando de un yo, ¿sí? Y que, bueno, ellos, los adultos, me castigaban mucho. Entonces, ya estoy usando una tercera persona para referirme en el pasado sobre un suceso. En la autobiografía, sí, se cuentan de forma muy precisa los eventos. Se tiene que llegar a una idea general. Entonces, este tipo de texto, el autor plantea sucesos de su propia vida con la intención de que alguien más los conozca, los aspectos relevantes de la persona. Se detallan en orden cronológico. Esto es lo más importante. Si vas a hablar sobre tus estudios, sobre la primaria, secundaria, prepa, la carrera, la maestría, bueno, tiene que seguir ese orden. No puedes decir, oye, es que empecé a estudiar la carrera en el 2005 y luego la primaria en el 90 y tantos y luego la secundaria no sé dónde. Entonces, tiene que tener un orden cronológico los sucesos para que el lector pueda comprender cómo sucede esta historia o cómo transcurre lo que es el tiempo de una manera lineal y comprensible. ¿Qué más? Pues bueno, los datos que contiene son los siguientes: nombre de quien está escribiendo, pues por obvias razones, tú eres la única persona que va a poder escribir su autobiografía, solo tú conoces tu perspectiva del mundo, sobre un suceso, sobre tu vida. Hay que ser muy objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos bien mentirosos. ¿Y por qué digo esto? Porque nos la pasamos, lo vi con un filósofo, nuestra vida la contamos como un editing. ¿Qué es esto? Que cuando contamos sobre nuestra vida, sobre nuestros problemas, todo el tiempo le estamos cambiando, ¿sí? Y no somos muy objetivos a lo que estamos diciendo. Siempre que escuches a una persona hablar o que te cuente sus problemas, es 50-50, ¿sí? Te podrá contar el problema, el más cañón que pueda tener, pero aún no sabes la otra versión. Me refiero, por ejemplo, a situaciones maritales, a situaciones de peleas, a situaciones de ese tipo. No conoces la otra parte. Entonces, en el caso de que tú escribas una autobiografía, necesitas ser muy objetivo en tu forma de redactar. ¿Para qué? Para que se entienda qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás viviendo, ¿sí? ¿Qué más? Pues bueno, nombre de tus padres, de tus familiares que quieras mencionar. Por lógica vas a mencionar que el nombre de tu mamá, ¿sí? Pues es la que te dio la vida. Ya de ahí vas a ver si metes hermanos, si metes a tu papá, si metes a un tío, si metes a tu abuelito, novio, amigos, a la persona que tú gustes. Ciudad y fecha y los aspectos a contar. ¿Qué quiero comunicar o qué quiero estar contando? Entonces, te pongo aquí un ejemplo de una autobiografía que se habla en primera persona, que dice el primer párrafo: nací el 13 de mayo de 1984, mis padres fueron ciudadanos de un país lleno de encanto, misterio y alegría, Veracruz, uno de los estados más importantes de mi país, y yo tuve la fortuna de nacer ahí. Muy bien, entonces vamos con el que sigue. El mar siempre fue mi compañero, salí diariamente con mis padres a caminar por la playa y eso reafirmó mi amor por la naturaleza. Estudié el kinder, la primaria y la secundaria en la escuela Mario Molina y ahí conocí a mis mejores amigos.
como no tuve hermanos, ellos se volvieron mi familia por elección. Mis padres trabajaban de lunes a viernes y yo me quedaba al cuidado de mi esta abuela Rosa. Ella está usando una tercera persona en el pasado para referirse a alguien. Ella siempre fue una mujer muy creyente y me llevaba a rezar el rosario a las 6 en la iglesia que quedaba frente a una casa. Los sábados y domingos aprovechaba para pasar con mis papás los mejores momentos de mi vida. Como puedes ver, lleva un orden cronológico, ¿sí? No puede haber nada antes de que esa persona haya nacido. De aquí, pues bueno, te empieza a contar dónde estudió, qué era lo que hacía, pero con cierta pues, secuencia. ¿Qué sigue? Cuando entré a la universidad, ojo, ya te está contando de la universidad. Ese párrafo no lo puede meter antes, porque antes te está contando de cuando era niño y de lo que vivía cuando era niño. Entonces, de ahí brincó su niñez a una pues adultez, porque ya está teniendo estudios universitarios, ha de tener unos 18, 19 años. Cuando entré a la universidad, muchas cosas cambiaron. Tenía que estudiar mucho si quería llegar a ser alguien y me tomé ese papel muy en serio. Me gradué con mención honorífica de la carrera de Derecho y mis padres eran los más orgullosos. Hoy trabajo en un despacho particular y he sido reconocido como uno de los mejores abogados más destacados dentro del ámbito laboral. Muchas veces me preguntan si hubiera cambiado mi vida indiscutiblemente digo que no. Cada cosa vivida me trajo hasta aquí, que es el lugar y el momento en el que quiero vivir. Y luego que dice, me casé con Alejandra cuando teníamos 25 años. Entonces, te va contando, salí de la escuela, me fue muy bien en el trabajo, contraje nupcias con tal persona, y si le sigues leyendo, te empieza a contar que tuvo hijos. Entonces, sí va quedando claro cómo se estructura una autobiografía. ¿Sí? Bien. Entonces, lo principal es escribir en primera persona, ser muy objetivos con lo que se va a pues escribir y tener un orden cronológico de los sucesos. ¿Para qué? Para que el lector no se pierda o no se equivoque en lo que está leyendo. Imagínate que pone lo de el último párrafo que dice Alejandra y yo tuvimos 4 hijos, lo pone a un principio, pone eso y lo dice nací el 13 de mayo, se va a perder la secuencia lógica y ya no vas a poder entender sobre qué habla. Entonces, la autobiografía es el primero de los textos personales históricos. ¿Sí? La actividad no está tan relacionada, pero sí el foro, digo, si no lo has hecho no pasa nada, pues sé que la plataforma no está funcionando, en teoría mañana tiene que quedar. Bueno, el siguiente de los textos es el diario. ¿Alguien de aquí ha llevado un diario? ¿O le gusta escribir? Es ok, es Adriana. Muy bien. Digo, no te voy a preguntar tal cual que pues escribes, pero como que dejas caer en ese diario. Digo, no explícitamente, pero qué dejas ahí, qué marcas ahí. Lo que te pasa en el día, sentimientos, pensamientos, lo usé mucho en ESECU y, por ejemplo, contaba todo lo que me pasaba. Muy bien, entonces, el diario se convierte en un texto personal. Ojo, que lo escribas no quiere decir que se lo vas a mostrar a nadie. Por eso se le llama texto personal, o es parte de los textos personales. Entonces, bueno, dice esta Adriana, lo que a veces no contaba o no me daba pena. También tenía, bueno, dice ahí de que también tenía uno cuando era niña con una llave. Sí, hay unos muy bonitos. Yo tengo uno aquí que compré, no sé si han ido, ay, ya tiré los libros. Bueno, no sé si han ido al corredor del arte cuando todavía estaba ahí, que no estaba COVID, ahí en Barrio Antiguo, y me compré
¿sí? De piel y las hojas se le pueden cambiar, son hojas recicladas. Pero bueno, yo creo que hay muchos diarios y es bueno escribir. Digo, yo no escribo como, bueno, de forma diaria, oye, hoy me pasa esto, sino escribo ciertos momentos que ando pensativo o ando con ciertos pendientes. Entonces, ¿sobre qué trata? Pues bueno, es uno de los textos más importantes como el texto personal, que es el diario. Gracias a este puedes llevar un registro de tus cosas, de que has hecho y contar la mayor cantidad de detalles posibles de tu vida diaria. El receptor de este es tú mismo, ¿sí? El diario no está hecho para que lo lean las demás personas, se lee cuando la persona está muerta, yo creo. El lenguaje que se ocupa es coloquial, entonces está aquí como quieras escribir, si quieres escribir pues con maldiciones o con ciertas palabras que tú solo vas a estar comprendiendo. Se narran tal cual los sucesos que ocurrieron en ese documento y se vacían vivencias más importantes, sueños, sentimientos, ilusiones y demás cosas que se hayan vivido. Entonces, no tiene chiste, te pongo aquí lo que es un diario. Nada más espérame porque tiré como 2 libros, espérame tantito. Tiré como 3 libros cuando saqué el diario. Espérame. Listo, una disculpa, es que donde saqué el diario estaban unos libros arriba y los tiré todos y soy medio compulsivo en que no me gusta que las cosas estén tiradas y no estoy a gusto si no las recojo o si no limpio, entonces digo, así es, bueno, de hecho la mayoría de mis libros están forrados y si no tengo papel contact con cinta les cuido las esquinas. Que no, o sea, pues me gusta cuidarlos, digo, es algo que le quiero dejar a mis hijos si es que les gusta, si no, pues que ahí se quede. Bueno, entonces te presento el fragmento de un diario, ¿sí? Que se llama, o que le pone ahí Pablo Neruda, confieso que he vivido. Hace 40 años la tripulación de un tren de esta clase tenía que ser formidable. Venía de los campos, de los suburbios, de las cárceles. Eran gigantescos y musculosos peones. Los salarios de la empresa eran miserables y no se pedía antecedentes a los que querían trabajar en los trenes rastreros. Mi padre era conductor del tren, se había acostumbrado a mandar y a obedecer. A veces me llamaba con él. Picábamos piedra en Boroa, corazón silvestre de la frontera, escenario de los terribles combates entre españoles y araucanos. Entonces, ¿qué es lo que está narrando ahí? Un suceso de su vida en específico. Ya no es como en la autobiografía que se mete con todo y te empieza a contar todo. Aquí nada más es una pequeña vivencia que tenía con su padre, Pablo Neruda. Hasta aquí muy bien con la autobiografía y con el diario. Sí, bueno. Sí, profe. Y el otro que nos falta de ver, que pues bueno, ya casi nadie lo usa. Esto lo usan ya, yo creo que exclusivamente escritores. Nuestro cuaderno de viaje es el celular con las fotos que tomas y publicas en Facebook. Pero bueno, como quiera te platico sobre qué trata. Tal cual es un cuaderno, una libreta, hojas, un pedazo de papel donde tú llevas el registro de tus experiencias en el viaje, los lugares que has visitado, las personas que has conocido, los alimentos que has probado, el clima, los lugares y demás cosas. ¿Sí? Esto ya, digo, no es muy usual que las personas lo hagan. Alguien de aquí lo hace, digo, para callarme la boca o si hay gente que lo hace. ¿No? Bueno, esto ya se volvió, por así decirlo, esto ya se volvió, que hace Luisito Comunica,
¿Sí lo han visto él? A ver. ¿Ahí me escucho mejor? Ese como que hace falso en la parte de atrás y no me escucho bien. Gracias. Bueno, en lo que estaba, ¿sí han visto a este Luisito Comunica? Sí. Bueno, los que no lo conocen, es un chavo con el pelo chino que a un principio comenzó como youtuber, que era lo que él hacía, conseguía pues dinero para hacer viajes a través del mundo y empezaba a narrar lo que vivía ahí, dónde estaba, cuáles eran las fronteras, cómo eran las personas, cómo era la comida, si había peligro, si te lo recomendaba, si había playas bonitas, si cómo estaba el clima, era lo que él hacía, así como otras personas lo hacen. Mis papás, por ejemplo, digo, no hacen cuadernos pues de viaje, pero sí cuando van a salir a una playa, a un crucero o a un viaje, se ponen a buscar videos de personas que ya han ido y que cuentan sus experiencias en el viaje. Digo, esto ya no es muy usual que lo escribas. ¿Por qué? Porque la gente ya no lee, ¿sí? La gente quiere ver algo ya en la pantalla que te diga si sí o si no está bueno. Antes, yo creo que antes sí era muy usual de, oye, el cuaderno de viaje de tal persona que ha ido a España, Italia, África, a tal lugar, quiero leerlo para ver qué es lo que ha conocido o lo que ha visto. Pero bueno, ya ahorita queremos todo pues más rápido y de una forma sencilla, entonces este cuaderno ya se pasó de manera pues digital. Entonces se recaba toda la información sobre el viaje, que no estaría mal que lo empezaras a practicar. De hecho, me estoy acordando que un amigo tal cual no lleva un cuaderno, pero él viaja mucho, entonces en su pared tiene un mapa mundi bien grande y va pues tachando y va poniendo marcas y va poniendo como notitas de los lugares que ha ido y lo que ha vivido. Digo, tal cual no es un cuaderno, pero brinda pues información pues el lugar, que es de lo que se trata un cuaderno pues de viaje. Bueno, aquí está un ejemplo. Dice sábado 16 de julio del 2010, siempre me había llamado la atención ir a una ciudad colonial de la que ya había oído hablar en muchas personas. Tomé el camión que salía de la estación a las 7:10 am y me llevaría a la hermosa ciudad de Puebla. Después de casi 5 horas de viaje, de un recorrido que me parecía interminable, llegué a la terminal con mis 3 maletas en mano. La gente me ofrecía taxis, pero me dio mucho miedo subirme a alguno. Así que opté por salir a la calle en busca de algún transporte. Cuando salí de la terminal, caí en un aguacero impresionante y recordé que toda la ropa que llevaba era de verano. Ni siquiera había traído un suéter a la ciudad en la que llueve, hace calor y frío, todo en un mismo día. Entonces está narrando pues su ida a Puebla y lo que ha vivido. Entonces vimos autobiografía, vimos diario y vimos el cuaderno de viaje. Ya de aquí estaríamos pasando a los textos familiares, que eso los veríamos la siguiente semana, que también no tienen ciencia, ya usas los correos electrónicos, las cartas. Digo, las cartas ya no es muy usual. Digo, yo me acuerdo que mandé una hace unos años cuando andaba cortejando a una chica y me pareció romántico, entonces le mandé una carta por, por correos mexicanos y le llegó como después de 3 meses, entonces como que perdió lo romántico, pero bueno, en fin, así es pues ahora esto. ¿Dudas de los tres que acabamos de ver o que les acabo de platicar? Los tan sencillos. La actividad, ¿alcanzaron a verla o no la vieron? No, profe. ¿No? Bueno, entonces ya cuando quede la plataforma pues activada, para que la vean, en teoría tiene que quedar mañana, ¿sí? ¿Dudas sobre algo? ¿Algo?
¿No me escuchan? Bueno, voy a quitar esto porque ya me... ¿No? ¿Ni poquito? Muy bien. Sobre el proceso de inscripción que pregunta esta Adriana, no sabría decirles, no estoy familiarizado con eso. Déjenme pregunto y les consigo un correo o un contacto para que se quiten esa duda. ¿Alguien más que tenga otra duda? Bueno, entonces, si ya no dudas, como les dije, dice Isabel, sobre la tarea, sí puedo poner textos externos e internos, puedo poner varios conceptos, sí, sin ningún problema. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces, ya nos escucho otra vez. Ok, no, ahora no sé qué está pasando con esto. Ah, bueno, gracias. Entonces, pues voy a mover la fecha hasta dentro de la semana que viene, yo creo que hasta el día 5. Si mañana queda la plataforma, pongo la actividad como fecha límite hasta el día 5, que yo creo que es un tiempo suficiente para que lo hagan. Bueno, entonces, permítame.